Buenas tardes, les habla Gabriela Araya, analista de AvaTrade. Comenzamos el día de hoy con un nuevo seminario de educación, esta vez relacionado con Fibonacci. Y antes de partir con la explicación de esta herramienta, cómo se traza dentro de los gráficos y otros temas más que vamos a ver, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading con CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFD, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. Esta herramienta podría amplificar las ganancias, pero también podría amplificar las pérdidas, y las pérdidas podrían ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos al tema de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que es el Fibonacci, cómo se traza en la gráfica, ya que muchas personas por lo general me preguntan cómo tomamos el Fibonacci y cómo lo instalamos dentro del gráfico para saber si lo están colocando bien. Y después de eso vamos a pasar a una estrategia de trading que es bastante simple e interesante, que combina el Fibonacci con los fractales. Así que para eso después vamos a irnos de inmediato a la plataforma de trading, porque desde ahí vamos a explicar cómo llevar a cabo esta estrategia, instalando obviamente ambas herramientas en el gráfico. Así que ya visto eso, nos vamos rápidamente con qué es el Fibonacci. Y el Fibonacci prácticamente viene desde hace mucho tiempo hacia atrás. De hecho, Fibonacci era una persona que se llamaba Leonardo de Pisa, y que era un matemático italiano de la época de años bastante antiguos. De hecho, él nació alrededor de el año 1170, y él difundió en Europa la utilidad práctica del sistema de numeración índigo-arábico frente a la numeración romana. Fue el primer europeo en describir la sucesión numérica que lleva su nombre. Por eso, a la herramienta de Fibonacci nosotros la conocemos como Fibonacci, porque viene de la mano de él. Él recibió póstumamente este apodo. Dirigió un puesto de comercio en Bujía, en el norte de África. De niño él viajó bastante, aprendió el sistema de numeración árabe, y consciente de la superioridad de los números árabes fue que Fibonacci viajó a través de los países del Mediterráneo para estudiar con estos matemáticos árabes, porque era lo que le llamaba la atención. Y estudió con los matemáticos árabes más destacados de ese tiempo, regresó a su país de origen en el año alrededor de 1200, y en el año 1202, a los 32 años de edad, publicó lo que había aprendido en términos de aritmética, y no del ábaco como instrumento. Y ese libro en particular mostró la importancia del nuevo sistema de numeración, aplicándolo a la contabilidad comercial, conversión de pesos, medidas, cálculos, intereses, cambio de moneda y otras numerosas aplicaciones más. Así que desde ahí viene el tema de Fibonacci en sí. Así que si se fijan, data de la época bastante antigua, y fue uno de los principales aportantes a la matemática. Hoy en día no estamos para aprender de matemáticas, eso sí, así que nos vamos a ir de inmediato a entender cuál es la gracia del tema del Fibonacci, porque ya conocimos la historia de dónde salió el tema de Fibonacci, y Fibonacci en sí son lo que nosotros usamos como herramienta en las plataformas, en el análisis técnico, son los retrocesos de Fibonacci, que se refieren prácticamente a la posibilidad de que el precio de un activo financiero retroceda una porción considerable del movimiento que ha tenido en un inicio, y dentro de esos retrocesos encuentren niveles de soporte o niveles de resistencia establecidos por el cálculo matemático de los números de Fibonacci antes de continuar en la dirección que traía en un principio. Entonces, estos retrocesos de Fibonacci, en palabras simples, buscan encontrar puntos en los cuales el precio podría retroceder luego de un fuerte movimiento, ya sea hacia el alza o hacia la baja, para luego retomar ese movimiento que traía desde un principio. Por lo mismo, la herramienta de Fibonacci funciona mejor en mercados en tendencia. Se utiliza principalmente en tendencia. Y de hecho eso tiene que ver con el principio básico del análisis técnico, que indica que los precios suelen moverse en tendencias, que pueden ser alcistas, que pueden ser bajistas, y una vez que
la tendencia ha dado señales suficientes de terminación, ya sea por el rompimiento de la línea de tendencia, la configuración de una figura de cambio de tendencia o cualquier otro factor válido, de acuerdo con la teoría del análisis técnico en sí, se debería dar un retroceso. ¿Por qué? Porque el mercado no se mueve en una línea recta, y eso se los he repetido en varios seminarios. El mercado se mueve como una escalera y se mueve como un sub y baja, en donde suele primar una tendencia, pero dentro de esa tendencia podemos encontrar detenciones a través de lateralidades o también a través de un retroceso con caídas mayores, por ejemplo, si estamos con una tendencia alcista, o movimientos hacia el alza mayores si es que estamos frente a una tendencia que es bajista. Así que para que lo tengan presente. Y en el caso del retroceso en particular, el retroceso podría significar un retroceso que dure una X cantidad de tiempo o una X cantidad de pips o una X cantidad de distancia desde el punto en el cual se tomó como máximo o como mínimo. Y después de eso, dependiendo de qué tan fuerte fue el retroceso, podríamos hablar de que se retoma la tendencia o definitivamente se quiebra. El Fibonacci está compuesto de distintos niveles, pero los más utilizados en el análisis técnico y en los mercados financieros son el 23.6% de un Fibonacci, el 38.2% de un Fibonacci, el 50, 61,8, 78,6 y el 100% de Fibonacci, 76,4, perdón, ahí no es 78,6, hubo un error de tipeo, 76,4% del Fibonacci y luego de eso el 100%, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ahora, ¿qué nos dicen los diferentes niveles de Fibonacci? Y esto es lo que a nosotros nos importa porque la magnitud de los retrocesos es lo que nos va a permitir saber si es que estamos frente a un retroceso menos relevante o a un retroceso más profundo que nos genera un cambio de tendencia. Ahora, antes de eso sí quiero mencionarles que para calcular la magnitud de cada retroceso se toman los niveles de tendencia previa al retroceso correspondientes a los extremos de un movimiento. En ese caso puede ser una cotización mínima durante la tendencia previa o una cotización máxima durante la tendencia previa. O sea, son ambos puntos, un mínimo y un máximo. Ahora, dependiendo de cómo viene la tendencia, es cuál de esos dos puntos vamos a tomar como punto inicial. Y lo vamos a ver en un ratito más. Y a partir de esos puntos es que se calculan estos probables niveles de retroceso aplicando una fórmula matemática, en donde se toma esa cotización máxima, se multiplica por el porcentaje de Fibonacci y etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos a poner muy matemáticos y la verdad es que eso no es lo que nos interesa, por lo menos para el seminario del día de hoy. Para aquellas personas que sí quieran conocer en detalle todo el cálculo matemático que hay detrás del Fibonacci, en internet hay libros que hablan respecto a este tema puntual que pueden encontrar, o también pueden encontrar en cualquier página de internet que hable respecto a los retrocesos de Fibonacci. Y no vamos a entrar en detalle ahora porque sería solamente confundirlos con tanta información matemática y al final del día lo que nos importa es saber qué tan importantes son. Y bueno, dentro de los retrocesos menos relevantes tenemos los niveles del 23.6% del Fibonacci, el 38,2% y el 50% del Fibonacci. Estos niveles son los que primero se alcanzan cuando un instrumento retrocede. Y la probabilidad de que se quiebren también es mayor que la quebratura del 50% del Fibonacci. Es decir, el 23.6, el 38.2 podrían quebrarse sin problema hasta alcanzar el 50. Pero si ya el precio quiebre 50, estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque que un precio de un instrumento retroceda menos del 50% del movimiento que tuvo, nos dice que tuvo la fuerza necesaria para detenerse sin continuar retrocediendo más de ese 50% del Fibonacci, lo que significaría que podría continuar con la tendencia original, ¿ya? Mientras que un retroceso más profundo que genere un cambio de tendencia serían los niveles de 61,8 o 76,4. ¿Por qué? Porque primero el precio tendría que haber logrado retroceder más del 50% del Fibonacci para ir a buscar ese 61,8 y ese 76,4, y eso ya nos empieza a hablar de un cambio de tendencia, porque quiere decir que el precio prácticamente retrocedió todo el movimiento que había tenido anteriormente. Entonces ya no estaríamos frente a una tendencia, sino que estaríamos frente a un cambio de tendencia, porque fue capaz de retroceder más del 50% de la tendencia original. Por ejemplo,
El 61,8% del Fibonacci es uno de los más conocidos. Se conoce como la proporción áurea o número áureo, que es el límite de, por ejemplo, el cociente que se obtiene de la división de este elemento de la serie de Fibonacci entre el anterior, mientras la serie tiende a infinito. Por eso les digo, es muy matemático todo el tema del Fibonacci. Al final a nosotros lo que nos importa es, tengo tales niveles, en tales niveles sé que los retrocesos son menos relevantes, pero cuando ya el precio quiebra el 50 y va buscando el 61,8%, ojo que ya podríamos estar frente a un cambio de tendencia y este retroceso sería incluso mayor. Los retrocesos de Fibonacci son altamente útiles para identificar entradas a partir de los rebotes o a partir de los quiebres de los niveles, pero también suelen ser utilizados como soportes y resistencias claves que nos ayudan a colocar tomas de ganancia a través de los límites o un stop loss para poder invalidar las entradas que hayamos realizado. Así que de eso trata prácticamente todo este tema del Fibonacci. Ahora, ¿cómo se traza? Y yo les había mencionado recién que lo primero que tenemos que tener siempre es una cotización mínima, es decir, un punto mínimo y un punto máximo que vamos a unir de una tendencia previa al precio actual que queremos evaluar. En el caso de una tendencia alcista, siempre va primero el mínimo y luego el máximo. Y en una tendencia bajista ocurre completamente lo opuesto. Siempre primero va a ir un máximo y después un mínimo. Aquí tenemos un gráfico donde teníamos esta línea de movimiento hacia la baja. Habíamos encontrado un punto en el cual el precio logró detenerse y se estaba moviendo hacia arriba. Entonces trazamos desde este máximo a este mínimo el Fibonacci y nos dibujó nuestros niveles para poder saber cuáles serían los próximos niveles que podría tratar de alcanzar en base a los retrocesos. Ahora, en el caso de una tendencia alcista, es completamente lo opuesto. Aquí teníamos una tendencia que va hacia el alza, tenemos un punto mínimo, un punto máximo, los unimos y nos dibuja los niveles de Fibonacci. Si se fijan en este gráfico, el 23,6% del Fibonacci, que fue el primero que fue a buscar, lo respetó acá, pero luego lo rompió. Y cuando lo rompió, rápidamente también rompió el 38,2% del Fibonacci. Luego llegó al 50 y en el 50 se detuvo. Estamos viendo aquí un gráfico de el franco suizo frente al yen diario que toma fechas del año 2015. Ya lo vamos a ver con ejercicios prácticos de la fecha actual, pero esto es solamente para darles un ejemplo. En ese momento, en el mes de julio del 2015, el precio logró alcanzar el 50% del Fibonacci y se detuvo. Y fíjense la corrección. La corrección fue a buscar en una primera instancia como resistencia el 38,2% del Fibonacci y luego de eso el siguiente nivel de resistencia en el 23,6% del Fibonacci. Y aquí fue donde se detuvo y una vez más volvió a retroceder. Cuando volvió a retroceder sin ningún problema, volvió a quebrar el 38,2% del Fibonacci, luego quebró el 50% del Fibonacci y fíjense que cuando lo quebró y detuvo la caída en torno al 61,8 porque no estaba seguro el precio, o los traders en este caso, de continuar empujando el precio hacia abajo, que tuvieron una corrección hacia el alza. Y esa corrección nuevamente nos llevó a testear el 38,2% del Fibonacci que ya había sido utilizado con anterioridad como resistencia. Luego de eso continuó cayendo hasta que quebró el 61,8 y luego que quebró ese nivel ya no tuvo más detención, quebró el 76,4 y llegó incluso a romper y a cotizar por debajo del mínimo que nosotros habíamos utilizado para trazar nuestro Fibonacci. Claramente cuando se cruza la barrera del 50% del Fibonacci ya se abre el camino para esta corrección mayor, porque el precio ya fue capaz de retroceder más del 50% del avance que había tenido hacia el alza. Y lo retrocedió y tuvo este retroceso con movimientos bajistas. Así que eso es lo que tenemos para el Fibonacci. Si se fijan, es simple. Es súper simple el utilizar esta herramienta y lo único que, vuelvo a repetir, tenemos que recordar son cuáles son nuestros niveles relevantes y cuáles son los menos relevantes y qué nos entrega como oportunidad de entrada al mercado. Entonces, si nos vamos a la práctica, en este gráfico del dólar yen,
gráfico diario, aquí tenemos dos cosas. Hay algunos que van a querer mirar lo siguiente. Insertar. Hay algunos que se van a quedar pegados en esta zona de acá. Hay otros que ya están empezando a evaluar esta zona de acá. Déjeme cambiarle el color a esto. Ay, no lo puedo agarrar ahí en el medio. Un segundo. Creo que fue ese el que... Vamos a cambiarle el color. Ahí sí. ¿Ya? Y esto es lo que podría pasar. Para las personas que están mirando el color azul, estarían trazando un Fibonacci desde este máximo a este mínimo, ¿cierto? Para saber qué tanto ha retrocedido el precio. Y para las otras personas que están viendo más a corto plazo, estarían tomando este mínimo y este máximo. Y ahora vamos a cambiarle el color a este último Fibonacci. Vamos a poner de color fucsia. Y ahí tenemos dos Fibonaccis. Uno que va hacia la baja, para aquellas personas que están buscando ver si es que el precio es capaz de continuar con esta tendencia bajista que traía desde principios de año y que logró detener durante el mes de marzo. Y para aquellas personas que están buscando esto o que están monitoreando esto, tienen lo siguiente. El precio, cuando comenzó a subir, llegó al nivel que tenemos acá, que era el 23.6% del Fibonacci. No se ve muy bien porque está superpuesto al otro nivel, pero ese era nuestro primer nivel de techo. De hecho, déjenme un segundo, voy a cambiar. Quiero ver si se puede poner a la izquierda esto. Creo que no. No me deja poner el número a la izquierda. Pero bueno, yo les voy a ir diciendo. El primer nivel está acá, en el 23.6% del Fibonacci. Nivel que respetó. Respetó durante esta vela de acá. ¿Ya? Eso quería decir que teníamos un sólido nivel de resistencia. De hecho, cuando los traders suelen ver que el precio cae y traza el Fibonacci, luego sus niveles de tomas de ganancias suelen estar en torno a esa zona. Por ende, es normal esperar ver que una vez que llegue ese primer punto, el precio rápidamente genera una corrección. Luego de eso, continúa hacia arriba, pero en esta oportunidad quebró el 23.6. Entonces ahí de inmediato se abre la posibilidad de que el precio pueda ir a buscar el siguiente nivel de resistencia. Y eso estaría en 107,96. Luego, el precio continuó con el alza porque lo logró romper y fue a buscar el 50. Y cuando logró el 50, ni siquiera dudó en quebrarlo, lo quebró de inmediato, a diferencia del 61.8. Aquí está la duda. Aquí está la duda si es que efectivamente el precio en el dólar yen puede continuar retrocediendo o no. ¿Por qué? Porque no fue capaz de continuar con el movimiento hacia el alza, y eso lo sabemos porque no fue capaz de quebrar luego del impulso que lo llevó a quebrar el 38.2 y el 50% del Fibonacci, sino que se detuvo ahí, y porque sabe que si quiebra el 61,8, entonces existe mayor probabilidad de que el precio pueda continuar con el movimiento hacia el alza hacia los siguientes niveles. Y ahí es donde los traders que quieren empujar este precio hacia la baja ingresan al mercado y se fijan si es que este es un buen punto de entrada. Y eso es lo que en cierta medida detiene el movimiento alcista en este instrumento. Y de hecho eso es lo que ha estado pasando. Pero ahora tenemos lo siguiente. Tenemos al precio metido entre el 61 y el 50. Y estos niveles no solo los estoy viendo yo, también los están viendo ustedes. Y como ustedes también pueden haber muchos otros traders mirando exactamente la misma zona. ¿Eso qué significa? Que algunos van a poner su toma de ganancia acá, luego de haber ingresado una operación por acá, por ejemplo. Y hay otros que estarían poniendo sus niveles de toma de ganancia acá y esperando una entrada de retroceso desde el 61,8% del Fibonacci para tratar de buscar nuevamente un rebote bajista. Ambas cosas podrían estar ocurriendo. Eso es para el lado del que miró la tendencia en base al color azul. Ahora, para aquellas personas que miraron la tendencia en base al mínimo que tuvimos el 25 de marzo, y los máximos que tuvimos durante el día 2 de mayo, fíjense en lo siguiente. El precio subió, después que trazamos el Fibonacci, corrigió y ¿qué respetó?
el 23.6% del Fibonacci. Eso quiere decir que lo está usando en este momento como nivel de soporte. Y si no es capaz de generar el quiebre de esa zona, entonces con mayor razón puede continuar hacia el alza. Pero tiene un máximo que todavía no ha logrado quebrar, y ese fue el máximo que nos permitió trazar el Fibonacci. Solamente una vez que quiebre ese nivel va a poder continuar hacia arriba retomando la senda alcista. Entonces, para aquellos traders que estén buscando tomar ventaja de una posible continuidad del alza, en donde tenemos un punto o un precio en el cual coinciden dos niveles de Fibonacci, el del 0% porque es el máximo de esta vela de acá, y el 61,8% en base al Fibonacci de acá, tenemos dos niveles que convergen ahí. Hay algunos que podrían estar evaluando la posibilidad de entrada en base a un quiebre de esa zona, y eso podría llevarlos a buscar el siguiente nivel. Entonces hay algunos que ya podrían estar dejando sus zonas de entrada por sobre ese nivel, y hay otros que quizás tomen ventaja de un movimiento de retroceso. ¿Por qué? Porque hay algunos que podrían decir, ok, en términos técnicos tenemos ese nivel, pero como hay dos niveles convergiendo en la misma zona, quizás hace que sea más potente el techo y eso haga que una vez más el precio vuelva a generar el movimiento bajista. Esa es la forma en cómo se utiliza este instrumento. Ahora quizás hay otro trader que dice, ok, yo creo que el precio del dólar va a seguir subiendo, porque fundamentalmente me dice que el dólar podría estar más fuerte que gran parte de sus contrapartes. Y ante lo mismo, entonces se generaría el rompimiento de este nivel y podría sin problema ir a buscar la siguiente zona. Y ante lo mismo, yo estaría quizás evaluando una entrada en base al rompimiento. Y para saber exactamente el punto que debería entrar, voy a usar los niveles de Fibonacci, en donde ya veo que son dos niveles, por ende si los quiebra, como son dos niveles en la misma zona, tiene que ser un rompimiento importante y eso posiblemente le dé el impulso para que el precio pueda continuar hacia el alza. Así que esa es la forma en la cual se interpreta, se utiliza el Fibonacci. Si se fijan, no es un gran secreto, solamente tomarle un poco de costumbre a la herramienta para entender cómo nos sirve y qué niveles estamos usando para poder generar nuestros puntos claves. Ahora, si ustedes se fijan también, por ejemplo, algunos podrían haber tomado un impulso más pequeñito porque son traders intradía y quizás en un gráfico de una hora no estén mirando absolutamente nada de lo que vimos recién y estén mirando, por ejemplo, ese mínimo y ese máximo, en donde vuelvo a repetir, después de que trazamos esta zona, fíjense cómo las velas han respetado también estas últimas velas de acá, el 23.6% de Fibonacci como sólido nivel de soporte. Así que tenemos todo eso, todo eso. Depende de ustedes desde qué punto lo trazan. ¿Por qué? Porque depende de si son scalpers, traders de largo plazo, swing traders. Dependerá de eso para ver cuánta cantidad de velas hacia atrás toman. Mientras mayor cantidad de velas tengan, mayor tenemos de análisis de precio dentro de ese periodo en particular. Es lo mismo que en un gráfico diario. Cuando muchos me dicen, ¿pero por qué usan este indicador en gráfico diario? Tiene que ver con el hecho de tomar la mayor cantidad de datos para poder realizar el análisis. Así que si se fijan, es bastante simple el Fibonacci, no es grande secreto. El secreto quizás para muchos sería el conocer el cálculo matemático en sí, que vuelvo a repetir, para mí es un poco engorroso de entender y se pierde mucho tiempo, pero lo más importante que tienen que tener y lo que tienen que tener presente es que se toma a partir de un máximo, un mínimo y se multiplica por el porcentaje de esta serie de sucesión de Fibonacci. Así que para que lo tengan presente. Ahora vámonos con el otro punto, que es la estrategia que yo les había mencionado, que es los fractales con Fibonacci, porque esto sí nos ayuda mucho para poder identificar si es que vamos a estar frente a una posible reversión o no. Los fractales, para aquellas personas que no lo conocen, los fractales es un patrón desarrollado por Bill Williams y puede definirse como un patrón de tipo geométrico que suele observar en cualquier marco de tiempo, ya sea de un minuto, una hora o diario también.
El patrón por lo general está constituido por 5 barras consecutivas en las cuales la barra ubicada en el medio presenta un máximo más alto o un mínimo más bajo que el resto de las barras, tanto anteriores como posteriores. Por eso es un patrón geométrico y puede ser observado en cualquier periodo de tiempo, ya sea de 1 hora, de 5 minutos o de 30 minutos, 1 hora o diario, lo que ustedes quieran. Por lo menos se compone al menos de 5 velas consecutivas, vuelvo a repetir, en las que la vela intermedia presenta un mayor máximo o un menor mínimo que las 2 velas anteriores, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Y aquí yo les muestro cómo se ve en el gráfico. En el gráfico ustedes van a ver puras flechitas hacia arriba y hacia abajo, a partir de este cálculo que hace el fractal. Y la parte superior, cada vez que tenemos una flechita para arriba, no quiere decir que el precio va a seguir hacia arriba, sino que te está entregando la señal de que estamos frente a una corrección que es hacia abajo, una reversión en este caso. Y cuando la tenemos abajo, es porque estamos frente a una señal de movimiento hacia el alza, quiere decir que ya el precio bajista se detuvo y posiblemente estamos frente a una reversión hacia el alza. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora, por lo general hay 3 usos básicos para los fractales, los que se describen como emplearse directamente como niveles de resistencia y soporte, sobre todo cuando se unen varios de ellos. También pueden emplearse para trazar líneas de tendencia en el gráfico y también pueden emplearse para establecer la vigencia de la tendencia actual o determinar si el mercado se está consolidando en uno o más niveles. Así que eso es lo que también tenemos que tener presente. Así que bueno, es bastante simple el tema del fractal. Vuelvo a repetir que para aquellas personas que no lo escucharon bien, los fractales es un patrón geométrico diseñado por Bill Williams que puede ser observado en cualquier periodo de tiempo. Se compone de al menos 5 velas consecutivas en las que la vela intermedia representa un mayor máximo o un menor mínimo que las 2 velas anteriores y posteriores. Y vamos a tener el fractal que nos va a entregar la señal de compra, que en este caso es el que se pone acá abajito, que se produce cuando el máximo de la barra intermedia es mayor al máximo de las barras anteriores y posteriores. Mientras que el fractal que nos entrega la señal de venta, que es el que está acá arriba, se produce cuando el mínimo de la barra del medio es menor al máximo de las barras anteriores y posteriores. Al final nos importa saber si es que está arriba o abajo. Cuando está arriba, señal de venta, cuando está abajo, señal de compra. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ¿cómo combinamos esto con nuestro Fibonacci? Y eso también es bastante simple. Por ejemplo, acá tenemos el dólar frente al yen que estábamos viendo recién. Este dólar frente al yen, nosotros nos dimos cuenta que el precio tenía cierto movimiento hacia la baja, en donde no logró superar el máximo que había tenido prácticamente durante el mes de octubre del 2017, y el precio se había quedado pegado en torno a esa zona. Entonces tomamos ese máximo y lo unimos con los mínimos que tuvimos durante el mes de marzo y trazamos nuestro Fibonacci. Hasta ahí todo ok, ¿cierto? Tenemos ciertos niveles de Fibonacci trazados acá en la gráfica. Y además añadimos los fractales. Cuando añadimos los fractales, fíjense en lo siguiente. El precio respetó el 23.6% del Fibonacci y el fractal se puso en la parte superior. Listo, señal de venta, va a retroceder. Hay algunos podrían haber ingresado con un rebote desde el 23.6% del Fibonacci. Luego, vimos cierta detención de las caídas, lo que nos entregó un fractal de señal de compra. Y fíjense en lo siguiente, después tuvimos varias señales y la última que tuvimos acá fue la que nos entregó una señal de compra justo en el 23.6% del Fibonacci. Y como estaba justo en el 23.6% del Fibonacci, venía en cierta medida también a confirmar el rompimiento que se dio en la vela siguiente, en donde ya traíamos un fractal que nos entregaba una señal de reversión. Teníamos una vela que estaba quebrando el 23.6% del Fibonacci, posiblemente el precio podría continuar hacia el alza. Y fíjense que algunas personas podrían haber continuado con esta orden de compra hasta que el fractal nos entregara la señal contraria. Y no la entregó hasta el 50% de Fibonacci. Se dio todo ese movimiento hasta que nos entregara la señal contraria.
Y ahí se podría haber hecho una toma de ganancias, ahí se podría haber cerrado una operación porque quería decir que el precio estaba perdiendo el momentum para quebrar el 50% del Fibonacci. Así que para que también lo evaluemos. Luego volvió a testear el 50 y tampoco nos entregó una señal de compra, sino que en las dos oportunidades nos entregó una señal bajista. Y luego cuando retrocedió y cayó al 38.2, ahí tuvimos una señal de compra. Nuevamente estamos viendo cómo el precio se mueve hacia el alza y ahora la gran pregunta es ¿qué nos va a decir el fractal? Una vez más nos dice que nos entrega una señal de venta o mantiene la señal de compra que se generó acá durante el día 5 de mayo aproximadamente. Liliana me dice, ¿esta herramienta está en los indicadores? Sí. Y vamos a verla de inmediato porque ahora nos vamos a la parte de ejercicios prácticos para que a todos les quede claro. Voy a abrir un gráfico en el euro dólar. Vamos a quitar esta media móvil porque no la vamos a usar. Y esto es lo que tenemos para el euro dólar, gráficos diarios, ¿ya? ¿Qué quieren tomar? Yo tomaría este movimiento hacia el alza para ver qué es lo que está haciendo el precio. Traza el Fibonacci desde el mínimo al máximo porque es la tendencia que predomina. ¿Por qué es la tendencia que predomina? Porque todavía está vigente, o sea, todavía no veo que el precio haya roto los 1.15,43 que me diga que ya esa tendencia ya no está válida. Entonces, cuando veo el Fibonacci, lo tengo trazado acá y veo que el precio rompió 50, rompió 61, está buscando 76.4. Entonces ahora viene la pregunta, ¿tendrá la fuerza suficiente o no como para poder continuar hacia ese nivel o quizás nos está entregando una señal de reversión a través del fractal? Vamos a instalar el fractal. Y Liliana me había preguntado si esta herramienta está en los indicadores. Sí, tienes que ir a insertar indicadores, Bill Williams, que es el creador del fractal, y le apretas fractales. Yo le cambié el color porque estaba en negro, se lo cambié a amarillo para poder verlo en el gráfico y de hecho se lo voy a cambiar a blanco mejor. Y ahí está cargado en la gráfica. Si se fijan, todavía no tengo ningún fractal en la parte inferior que me diga que estamos frente a una reversión en el precio. Entonces todavía podría estar esperando que el precio llegue hacia los 1.17,85, que es donde tenemos nuestro 76.4% del Fibonacci. Si le hubiésemos hecho caso al fractal acá, hubiese sido espectacular. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, entregó la señal de venta. Eso fue el 17 de marzo, de abril, perdón. Y desde ahí el precio se movió hasta la señal contraria, 349 pips. Eso estaba interesante, ¿cierto? Luego, cuando el precio se movió hacia arriba, llegó cerquita del 38.2 y nuevamente nos entregó una señal de que el precio iba a caer. Para aquellas personas que tomaron ventaja de esa señal del fractal, fue un movimiento de alrededor de 250 pips, interesante. Y todavía no nos entrega la señal contraria. Recuerden que el fractal se dibuja cuando cierra la vela, ¿ya? No es en el momento, es cuando cierra la vela. Por ende, si estamos en un gráfico diario, tenemos que esperar el cierre de esta vela. Si al cierre de esta vela no tenemos dibujado un fractal, es porque todavía se mantiene la presión bajista y no estaríamos frente a una reversión en el precio. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Ahora, imagínense lo siguiente. Vamos a buscar la libra frente al dólar. Perdón, aquí vamos a volver al euro dólar y me dice Alberto si se puede aplicar todo este análisis en gráficos de una hora. Sí, pero fíjate en lo siguiente. En el gráfico de una hora, esto es cuando yo achico el gráfico, no veo tendencia hacia el alza, por ende mi Fibonacci no va a ser el Fibonacci que tenía trazado en gráfico diario, sino que sería el Fibonacci trazado desde el máximo que tuvimos el 16 de abril a los mínimos que tuvimos el día de hoy. Espérame. Déjame cambiar esto a otro color. Ahí sí. Y el precio todavía ni siquiera alcanza el 23.6% del Fibonacci. O sea, todavía no ves que haya un retroceso mayor para el euro frente al dólar. Y de hecho todavía mantiene muy fuerte esta línea de tendencia bajista.
donde solamente un quiebre de esa línea de tendencia bajista te abriría el camino hacia el 23.6% del Fibonacci. Y si además de eso, por ejemplo, tienes el quiebre de la línea de tendencia bajista y además tienes un fractal en la parte inferior, te está entregando doble confirmación de señal hacia el alza, podrías generar tu entrada para ir a buscar ese 23.6% del Fibonacci. Pero sí, se puede aplicar este análisis en todos los gráficos, porque como mencioné, los fractales funcionan en todos los gráficos y el Fibonacci lo único que tú tienes que hacer es ajustarlo a un periodo de tiempo un poco más corto, que es lo que hicimos ahora, porque ahora en mi gráfico de una hora, por ningún lado veo una tendencia alcista, solo veía tendencia bajista, y por lo menos desde el 17 de abril hacia el 9 de mayo. Y eso es porque estoy mirando un espacio más reducido y no tan amplio como me lo permite ver el gráfico diario. Justamente Liliana me había preguntado en qué periodos de tiempo se puede aplicar. En todos los periodos de tiempo. Solo va a depender de tu estilo de trading. Por ejemplo, vámonos al australiano dólar, no, libra dólar, y vámonos a un gráfico de 5 minutos. Aquí también podríamos utilizar exactamente lo mismo, el Fibonacci y el fractal. Pero en esta oportunidad, si miramos el gráfico así, ¿cuál es la tendencia que prima en el gráfico? La tendencia hacia el alza, que es de aquí hasta acá. Eso es lo primero que veo. Después veo que efectivamente estamos teniendo una tendencia que es bajista, pero esta tendencia bajista no es mayor en cantidad de pips que la tendencia hacia el alza, por ende todavía prima la tendencia hacia el alza. Entonces trazamos nuestro Fibonacci de acá a acá, el fractal lo dejamos puesto en el gráfico y fíjense en lo siguiente. El precio viene con tendencia hacia abajo, rompió el 23.6% del Fibonacci, rompió el 38.2%, usó el 50% del Fibonacci como soporte durante bastante tiempo, desde las 3:45 GMT hasta prácticamente las, no sé qué hora es ahí, espérenme, hasta las 19:30, también hora GMT. Y antes de quebrarlo, nos entregó el fractal la señal de venta. ¿Y ahora hasta dónde podría llegar el precio? Hasta el 61.8. Es el próximo nivel de soporte que tiene en base al Fibonacci, 1.3539. Y ahí el precio podría detenerse. Detenerse porque estamos hablando de un nivel de retroceso de Fibonacci con mayor relevancia. Entonces, podría tratar de detenerse en torno a esa zona, volver a testear y ver si es que continúa cayendo hacia el 76.4. Pero eso solamente lo vamos a poder saber cuando el precio llegue ahí. Si se fijan, lo apliqué todo en distintos gráficos. Diario, 1 hora, 5 minutos. Rafael me dice, tengo una duda sobre la plataforma. Cuando trazo líneas e indicadores en algún par y luego voy a ver otro par, salen esas mismas líneas atravesadas dañando mi nuevo análisis que hago sobre el par nuevo que estoy analizando. ¿Sabes cómo puedo evitar eso? Gracias. Sí, la única forma de evitar eso es que abras un nuevo gráfico. Es la única forma. Porque si yo agarro el euro dólar y lo trazo para acá, fíjate que guardo mi Fibonacci, guardo la línea, yo pongo la libra dólar, y si pongo el dólar yen, guardo solamente el fractal, pero te apuesto que la línea la debe tener trazada en algún lado del gráfico. Lo que yo recomiendo es que abran un gráfico nuevo, desde cero, para que así no tengan problemas. Y para eso es simple, tienen que ir ahí a ventana del gráfico, abren un nuevo gráfico y le aplican su plantilla. Si se fijan, yo cada vez que abro una ventana nueva del gráfico me aparece así. Y a mí no me gusta ver el gráfico así. No me gusta ver las líneas, no me gusta ver las barras, no me gusta ver un solo color. Entonces yo voy a gráficos, plantilla, y le pongo mi plantilla. Y listo, y la veo igual que siempre. Es la única forma que no te guarde toda la información que tú estás viendo todo el tiempo. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Ahora, para aquellas personas que me pregunten cómo salgo de las operaciones, esa también es una muy buena pregunta. Y ya lo mencioné, que es, por lo general, cuando el fractal nos da la señal contraria. Es decir, tenemos que esperar. Para aquellas personas que no quieran esperar a que el fractal les dé la señal contraria, usan el Fibonacci. O sea, para todos aquellos que tuvieron una entrada, y les pongo de inmediato, les dibujo de inmediato lo que les quiero decir. Para todos aquellos que tuvieron la entrada acá, si no quieren esperar la señal contraria del fractal, que podría darse acá, podría darse acá, podría darse acá, pueden ir haciendo tomas de ganancia. Y ese primer objetivo de ganancia podría estar en torno al 61,8. ¿Por qué? Porque gran parte de los traders los van a ver ahí. Posiblemente el precio se detenga en torno a esa zona. Podría ser un buen punto para realizar la toma de ganancia. Así que también para que en ese sentido lo estén evaluando. Las zonas de stop loss, eso es lo más difícil.
Eso es lo más difícil porque estamos buscando entradas. Pero a la vez no es tan difícil. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando la entrada a partir del rompimiento de ese nivel, y mi entrada entonces tiene que estar acá abajo porque estoy esperando que el precio rompa. Mi stop, ¿dónde tiene que estar? Por sobre el nivel que estoy buscando romper. ¿Por qué? Porque si el precio cae, me gatilla la entrada y luego vuelve a subir, fue un falso rompimiento. Entonces, ¿para qué vamos a tener una operación abierta que puede subir todo esto? Mejor darse cuenta rápido y salir de la operación. Funciona de manera muy similar a cómo funciona los niveles de soporte y resistencia en un rango, en donde tenemos nuestro punto de entrada, nuestra zona de invalidación y luego nuestro límite. En este caso, nuestro punto de entrada hubiese estado por debajo del punto a romper, nuestra zona de invalidación hubiese estado por sobre y nuestro límite hubiese estado en torno al 61,8% del Fibonacci. Relación riesgo-recompensa, 5,3 pips y 10 pips. 1 a 2. Arriesgo 1 para buscar ganar 2. Néstor tiene una pregunta y me dice: hola, no conozco aún la plataforma, ¿cómo abro una operación? Buena pregunta también, Néstor, si quieres aprender a hacer trading. Mira, si por ejemplo quisieras, imagínate que quisieras vender la libra esterlina, tú le das acá en el lado derecho, doble clic y se te va a abrir una ventana como esta. Aquí tú colocas el volumen, 0,01 es igual a 1000 unidades de libra esterlina. Y luego lo único que tienes que hacer es ver si es que vendes o compras. Si quieres vender, apretas vender. Y listo. Eso es todo. Y si te vas acá abajo, espérame. Y luego te vas a la parte de terminal. Acá abajo se abrió tu operación. ¿Ya? Para que ahí lo tengas presente. Perfecto, Néstor, Néstor, de todas maneras, antes de que se me olvide, dentro de un par de semanas más, déjame ver cuándo, el miércoles 16 de mayo vamos a hacer un webinar para aprender a usar la plataforma MT4. Si estás recién partiendo a aprender a usarla, te recomiendo que trates de asistir. Te voy a dejar el enlace de inmediato a través del chat para que te puedas inscribir y así no se te olvide, ¿ya? Copy. Se los mando a través del chat para todas aquellas personas que quieran aprender a usar la MT4. Es un webinar donde vamos a buscar a enseñarles todo el detalle de la MT4. Ahí está. ¿Ya? Así que si quieres inscribirte desde ya, lo puedes hacer. Es la próxima semana, próximo miércoles. Sí, próximo miércoles. La última pregunta que me llegó aquí a través del chat. Anderson me dice... Perdón, no, me han llegado varias preguntas. David me había preguntado, ¿AvaTrade proporciona cursos de trading personalizados? Mira, sí, AvaTrade ofrece distintos cursos, ya sea a través de videos educativos, cuando abres una cuenta real con AvaTrade, a sesiones de trading one-on-one con los analistas de AvaTrade, que eso es muy parecido a un curso personalizado porque te ayuda a resolver todas las dudas que tú tengas, y también tienes algunos descuentos con algunas academias de trading que AvaTrade también ofrece a los clientes, y todo depende, por supuesto, de qué montos tú depositas. Así que si lo que buscas es eso, David, más información al respecto, por favor envíanos un correo a información@avatrade.com, te lo estoy mandando aquí a través del chat, para que así uno de nuestros ejecutivos te pueda contactar y entregar todo el detalle de toda la oferta de productos que ofrece AvaTrade. De hecho, también podrías tener acceso a un trading room que realiza una academia de trading, en donde puedes compartir con el trader y por supuesto también otros traders dentro de la sala. Liliana me dice que les sirvió mucho el seminario del día de hoy, excelente. Anderson me dice, ¿cuál es el monto mínimo con el que puedo operar en AvaTrade? Muy buena pregunta, el monto mínimo son $100. Ahora, personalmente yo no recomiendo un monto tan pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque te limita mucho. ¿En qué te limita? Te limita en las operaciones que puedes realizar a futuro,
porque como vas a ocupar capital para abrir una sola operación, no te va a dejar abrir más operaciones. Y además porque te limita para gestionar el riesgo. Es un monto muy ajustado. Entonces, lo ideal es que sean montos que estén por sobre los $1000. O sea, yo no recomiendo que partan abriendo una cuenta con $100 a no ser que quieran probar si es que este mercado es para ustedes o no. ¿Y a qué me refiero con eso? Si soportan tener una operación abierta, que el precio se esté moviendo y estén perdiendo, aunque sea 10 centavos de dólar. Para eso sí recomiendo los $100, si quieren probar si es que este mercado va a ser para ustedes o no. Porque hay gente que ni siquiera puede soportar perder 10 centavos de dólar. Y si no son capaces de soportar perder 10 centavos de dólar, entonces este no es un mercado para ustedes. Porque no van a poder soportar ninguna pérdida. Porque estamos hablando de 10 centavos de dólar. No sé si me explico, ¿ya? Así que depende de lo que tú quieras hacer en general. David me pregunta si realizamos eventos presenciales. Sí, en algunas oportunidades realizamos eventos presenciales, en Chile principalmente, también de repente viajamos a Latinoamérica. Ángel me dijo si le podía enviar el enlace a todos para la plataforma, para el webinar de la MT4. Lo dejé aquí a través del chat, les debería haber llegado a todos. Debería haberles llegado a todos. De todas maneras, déjame ver si lo puedo enviar de nuevo. Dame un segundo. Igual, el día domingo les va a llegar los links para volver a inscribirse. Ahí se los dejé de nuevo a través del chat. Y Orlando me preguntaba una vez más cómo lo colocamos y lo quitamos. Yo creo que te refieres a los indicadores. Anderson me pregunta dónde puedo ver este video de nuevo. En nuestro canal de YouTube, en AvaTrade Latam. Métete a YouTube, busca AvaTrade Latam y ahí te van a aparecer todos nuestros webinars. Perfecto. David me dice, ¿cuánto porcentaje de stop loss recomiendas? Es que depende cuánto es lo que tú estás dispuesto a arriesgar y lo que te dice el gráfico. Es un poquito más difícil, no es un número exacto, David. De hecho, hay un webinar en YouTube que habla respecto al stop loss y ahí explico por qué no es tan fácil decir 10 pips, 5 pips, no es tan fácil decirlo así porque depende mucho de tu perfil de trader, además de lo que te está diciendo el gráfico y lo que puedas hacer con lo que tienes en tu cuenta de trading. Perfecto, así que sí, me dice Orlando Fibonacci, ¿cómo lo quito? Simple. Déjame borrar aquí esto de acá. Vamos a cerrar esta operación. Y el terminal. Acá, apretas doble clic encima del Fibonacci. Le das eliminar seleccionados. Y ahí está. Con eso se va. Para su casa. Es bastante simple. Pero bueno, el próximo miércoles les entrego más detalles de cómo usar la plataforma MT4. Así que espero verlos allá. Luis me está entregando un tema, me dice que hace algunos cursos de trading. Mira, envíanos un correo, Luis, a informacion@avatrade.com. Recuerden, para todas las personas que están aquí en la sala, o bueno, ahí yo les voy a dar tu correo también. A todas las personas que estén en la sala, AvaTrade tiene un programa que se llama Ava Partner, que tiene que ver un programa de afiliados, en donde ustedes pueden referir clientes, amigos y tener alguna recompensa por eso. También pueden, si tienen páginas web y quieren colocar banners de AvaTrade, también pueden recibir y si no, hay distintas formas. Yo creo que hay algunas personas que quizás podrían interesarse un poquito más respecto a ese tema, ya que me están llegando comentarios al respecto. Así que les dejo también el enlace a través del chat, por si quieren informarse, porque hay mucha gente que hay veces que quiere referir a sus amigos. Y esa referencia de amigos que después terminan abriendo una cuenta en AvaTrade también puede significar algo para ustedes. Así que les dejo ahí también el enlace a través del chat para que lo vean. Así que bueno, ya estoy dando por finalizado el seminario del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más acerca de Fibonacci, fractales también. Y ya nos vemos el próximo miércoles en un nuevo seminario de educación que tiene que ver con la MT4. Y mañana, por supuesto, los espero en el seminario de seguimiento de mercado en la apertura de sesión americana. Que estén muy bien. Estamos hablando. Hasta luego.